de contacto en el chat. Es bien importante para nosotros que pongan eso ahí, porque eso está nuestra lista de asistencia. Vamos a tomar esta información en cuenta cuando se tengan que enviar los certificados que vamos a proveer para ustedes después del entrenamiento. Por favor, pongan su nombre, su organización, cuál es su rol en la organización y cualquier cosa que quieran compartir con nosotros esta mañana también es bienvenido. Buenos días a todos y todas. Este entrenamiento es parte de una serie de entrenamientos que tienen por tema principal las enfermedades crónicas y cómo estas enfermedades crónicas tienen relación con diferentes áreas de nuestra vida, incluyendo nuestra salud mental, nuestra salud inmunológica. Hoy, esta mañana, tenemos a la doctora Sandra, que viene a colaborar con nosotros para abrir la presentación. Ella es una psicóloga humanista, doctorada en psicología, y ella viene a presentarnos una pequeña introducción y un pequeño recordatorio de lo que vimos en la presentación anterior. Y también tenemos a la doctora Alma, Alma Yolanda Arce Mendoza. Ella es un profesor emérito y es una doctora en inmunología y trabaja para la Facultad de Medicina. Ella está ahora con nosotros y nos va a compartir información acerca del sistema inmunológico y cómo el sistema inmunológico se relaciona con las enfermedades crónicas. El día de hoy vamos a compartir, antes de pasar a la presentación, cuál es nuestra misión aquí en ASHA. ASHA fue establecida en el 2001 como una organización para traer juntos a todas las profesiones de promotoras y promotores de salud que están en la comunidad. Nosotros proveemos información, proveemos entrenamientos y traemos todo este tipo de entrenamientos culturalmente diversos para fortalecer el desarrollo profesional de los promotores y promotoras de salud en Arizona, a nivel nacional y si se puede internacional también. Siempre estamos a la vanguardia en compartir recursos y oportunidades y en colaborar con otras organizaciones en nuestra comunidad, en nuestro gobierno, en instituciones de salud, en instituciones educativas. Nuestra visión es que nuestra fuerza de trabajo se haga fuerte, se haga reconocida, se haga respetada y sea sostenible en Arizona. Que todas nuestras voces se unan para tener un impacto en nuestra comunidad y ser parte de esa conversación política y esa toma de decisiones acerca de nuestra profesión como promotores y promotores de salud. Bienvenidos todos y enhorabuena que tenemos aquí a estas doctoras que van a presentarnos muy relevante información. Hola, muy buenos días. Qué bueno que están el día de hoy aquí y sobre todo porque tenemos una invitada de lujo que es la doctora Alma. Ahorita ya nos va a compartir mucho de su experiencia, 7 libros escritos y mucha vida por recorrer en las investigaciones que ha hecho, pues es un lujo el día de hoy tenerla. Y sin embargo, el día de hoy quiero empezar un poquito por hacer un breve recorrido. Va a ser muy breve porque esto ya fue lo que se vio en la sesión pasada y la idea nada más es retomar un poquito para dar el seguimiento con la que la doctora nos va a compartir. Entonces, la sesión anterior veíamos que las enfermedades crónicas tienen algo particular, que son de larga duración y desafortunadamente ahorita representan el 71% de las muertes según la Organización Mundial, que es lo que nos reporta. Pero para que una enfermedad se maneje, una enfermedad crónica, tiene que haber ciertos componentes y esos componentes tienen que ver con las cuestiones genéticas, comportamentales, ambientales y también fisiológicas. Y entonces el día de hoy la doctora nos va a estar hablando un poquito en cuestiones que tienen que ver con la genética, la fisiología, y eso nos va a ayudar a entender un poquito más cómo se va relacionando y qué podemos nosotros hacer desde la parte del comportamiento, qué podemos hacer para prevenir y qué podemos hacer inconscientemente o qué estamos haciendo que nos lleva a veces a enfermarnos. Y algunas cosas que veíamos como factores que nos llevan a predisponernos a esto, pues es el sedentarismo, la obesidad, la mala alimentación, el humor tiene mucho que ver, y el abuso de sustancias. Y algunas de las enfermedades, que son muchas, pero ahorita nada más manejé algunas que tienen un poquito de relación con lo que va a ver la doctora,
Está la enfermedad de Alzheimer y todo lo que tiene que ver con enfermedades autoinmunitarias como lupus, eritematoso, sistémico, artritis reumatoide y psoriasis. Y por ahí la doctora nos va a introducir un poquito más en eso. En este sentido, el padecer una enfermedad crónica va a venir a alterarnos lo que es un estilo de vida, vamos a tener que hacer cambios en muchas cosas que antes se nos facilitaba y que quizás hoy no. Y eso pues conlleva a que constantemente tenemos que reestructurar como una nueva vida para tomar conciencia, cambiar hábitos que a veces no son fáciles y que tienen que ir de la mano con el acompañamiento de un especialista, llámese psicoterapeuta, psicólogo, y obviamente en relación con el médico, porque son dos componentes importantes. Las enfermedades crónicas, estas son las que nos van a llevar a nosotros a tener un mayor riesgo de padecer estrés, depresión, ansiedad y trastornos de estado de ánimo. Y es la parte que a veces se nos dificulta relacionarlo y la mayoría de las veces nuestra cultura nos lleva a enfocarnos mucho nada más a la parte de la salud física corporal, más que de la relación que puede llegar a tener con los estados de ánimo. Y la idea es que entonces ahora, como promotoras de salud, ustedes vayan tomando conciencia y reeducando a la gente para que puedan empezar a tomar tratamientos integrales. Y esto sería el recordatorio del día de hoy y doy paso porque tenemos mucha información que la doctora nos va a compartir, muy interesante. Gracias. Si hay preguntas, al final contestamos. Gracias. Muy bien. Primeramente, le doy las gracias a la asociación Arizona Community Health Workers Association por la invitación que me hicieron y les voy a hablar un poco de inmunopatologías e inmunodeficiencias asociadas a enfermedades crónicas de diferente etiología. Pertenezco, como bien lo mencionaron, a la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, en el Departamento de Inmunología en Monterrey, Nuevo León, México. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Ok. Por definición, el sistema inmune se ocupa del estudio de los genes, moléculas, células, órganos y tejidos, así como todos los mecanismos de funcionamiento de nuestro organismo que deben ser de una manera adecuada y coordinada, porque de ello depende nuestra salud o lo que llamamos también nosotros la homeostasis de nuestro organismo, de la salud en todos los seres vivos, llámese humanos, llámese de origen animal, incluso vegetal. La siguiente, por favor. Primero quiero darles una breve introducción, que son 4 diapositivas o 5, si más no recuerdo, para reubicarlos de nuevo, cómo se desarrolla el sistema inmune desde época embrionaria, cómo nacemos con una autotolerancia y el por qué esa tolerancia inmunológica se puede perder durante algunas enfermedades o alteraciones tanto del sistema inmune, llamadas inmunopatologías, o cuando este mecanismo de formación del sistema inmune en época embrionaria no se efectúa de manera correcta, resulta de varios tipos de inmunodeficiencias primarias y luego de inmunodeficiencias secundarias. Por lo tanto, si se fijan en la primera diapositiva que dice desarrollo ontogénico del sistema inmune en el feto, cuando se empieza a desarrollar el feto, en las primeras 3-4 semanas, empiezan a aparecer los primeros órganos del sistema inmune. Para la 6ª semana, tenemos ya un hígado y en los primeros órganos del sistema inmune, hígado fetal y médula ósea, de donde salen células del sistema inmune que todavía son células blásticas no diferenciadas. De esas van a los órganos llamados primarios, que son los que maduran todas las células del sistema inmune. En este caso, el timo es muy importante, que también aparece
para las primeras 12 semanas ya está bien formado el timo. La médula ósea, que está donde se desarrollan y se maduran los linfocitos B en el timo, obviamente son los linfocitos T y los NKT, y en médula ósea linfocitos B, NK y la hematopoiesis que ya conocen ustedes. Y de ahí, una vez madurados, después de la 12ª semana pasan a órganos secundarios en donde, o periféricos, donde se van a poblar todas las áreas de la cadena ganglionar. Perdón. Y del sistema inmune, tanto de mucosas como de la piel y todos los ganglios linfáticos. Y ahí va a estar la función de proliferación después de la activación con un estímulo antigénico. Si eso se hacía hasta época embrionaria, hasta la 12ª semana, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué desarrollamos una autotolerancia? Cuando las células pasan al timo, hay un mecanismo el cual reconocen a nuestros propios antígenos, que son las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. Y esas células, esos linfocitos que van a salir de timo, se mueren por apoptosis, se inactivan, de tal manera que esos linfocitos se van a quedar en timo, en la parte cortical, solamente saldrán aquellos linfocitos que no han tenido contacto con antígenos propios. Eso es lo que llamamos tolerancia natural o autotolerancia. Y en los linfocitos ya maduros van a los órganos secundarios y ya pueden ser activados por cualquier tipo de antígeno. Por lo tanto, la tolerancia inmunológica es un estado de ausencia de respuesta específica para antígenos particulares, en este caso propios. El proceso de este desarrollo de la tolerancia a linfocitos B y eliminación e inactivación de clones celulares de autoreactivos que se llevan a cabo en timo y en médula ósea, y la autotolerancia, que es la tolerancia natural, importante para lo que durante la evolución filogenética el sistema inmune se desarrolló para mantenernos en homeostasis, o sea, mantener la salud. Sin embargo, como se ha ido evolucionando y en el humano, y como ha ido cambiando muchas cosas, tanto en el medio ambiente como nuevos tipos de enfermedades y grandes fármacos diferentes y drogas, han aparecido ahora muchas alteraciones del sistema inmune. La siguiente. Esos linfocitos, entonces, la siguiente, por favor. Ya nacemos con una tolerancia propia. Por lo tanto, como mencioné, este sistema inmune ya en el humano es una compleja red de ganglios linfáticos que, como ven, están en mucosas, amígdalas, vasos linfáticos, ganglios linfáticos, piel, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto va a tratar de conservar esta integridad biológica del sistema inmune, que originalmente se empezó a estudiar como un mecanismo de defensa de enfermedades infecciosas en el ser humano. La siguiente. Bien. ¿Cuáles son los principales antígenos que pueden activar el sistema inmune? Hay de 3 tipos: agentes de tipo biológico, de tipo químico e incluso de tipo físico. Los componentes, por ejemplo, biológicos son componentes de la pared celular de los microorganismos, llámense bacterias, parásitos, virus, que en general se llaman PAMs. Son productos que son componentes de la pared celular de todos los microorganismos. Entre ellos, por ejemplo, la formación de endotoxinas en la pared celular a base de lipopolisacáridos, que son importantes cuando hay un shock endotóxico. Productos toxigénicos, micotoxinas, venenos, en los cuales debe usarse antitoxinas. Autoantígenos, cuando ya hay una alteración de la tolerancia natural y de la tolerancia adquirida, se rompe esta tolerancia por algún problema. Entre ellos mencionaron algunos, la doctora, que puede ser
problemas incluso de estrés, problemas que afectan el sistema nervioso central con alteraciones psicológicas o psiquiátricas que también pueden intervenir en inmunodeficiencias o en inmunopatologías. Tenemos los isoantígenos en trasplantes y en y el eritrocitario en las transfusiones o enfermedades isoinmunes como es la eritroblastosis fetal, alergenos como se presentan en reacciones alérgicas que están normalmente en el medio ambiente o puede ser parte de medicamentos o cierto tipo de alimentos que pueden provocar reacciones alérgicas cutáneas en general, pero las ambientales, asma, que es la única enfermedad crónica dentro de este tipo de alergenos, y una enfermedad aguda, pues el shock anafiláctico que puede conducir a la muerte. Tenemos también antígenos tumorales específicos que se generan después de una transformación neoplásica de cualquier tipo de célula. Medicamentos de los químicos, tenemos medicamentos de los físicos, radiaciones, traumatismos, quemaduras, que afectan sobre todo la inmunidad innata. Todos estos tipos de productos, y faltan algunos, pero son los principales, pueden inducir, pueden activar el sistema inmune, ya sea para defender o para romper la tolerancia y dañarnos, o bien no formarse, ser inmunodeficientes. La siguiente, por favor. Entonces, en conclusión, el sistema inmune está formado básicamente por dos tipos de respuestas. La innata, la innata y la natural, la que tenemos nosotros desde que nacemos, piel, mucosas, las células hematopoyéticas, linfocitos T, linfocitos B, ganglios, todo eso, la inmunidad innata, y que es la primera que responde ante cualquier estímulo, ya sea biológico, ya sea químico o ya sea físico. Cuando es físico, será la única que va a funcionar, no pasa la respuesta inmune adquirida. Pero si es biológico o antígenos extraños provenientes de microorganismos, de antígenos tumorales, en enfermedades autoinmunes de pérdida de tolerancia y productos de células propias que están dañándose el tejido y genera lo que se llama productos de degradación tisular. Eso sí, al producirse la inflamación, que es parte de la inmunidad, inducen la respuesta inmune adquirida. Y ahí es donde entran los linfocitos B y T, los B para producir anticuerpos y los T para madurar a las células presentadoras de antígeno, a las células CD4 y CD8, linfocitos T, CD4 y CD8, y los linfocitos T, CD4 tienen excelente función para promover la respuesta por anticuerpos IgG, IgA e IgE en el caso de las alergias. Entonces, todos estos, la respuesta adaptativa, una vez que se forma, hay un proceso inflamatorio por un antígeno extraño, un microorganismo, por ejemplo, va a producir inflamación, va a ir al sistema inmune del órgano afectado, pulmón, piel o lo que sea, y va a haber una respuesta inmune en donde hay una infección tisular, puede haber una diseminación a otros tejidos por nivel sanguíneo y haber la respuesta inmune para tratar de detener, en caso que sea un proceso infeccioso, la infección. Que esto se va a poder ver afectada cuando esta respuesta inmune adaptativa también se va a ver afectada. La siguiente, por favor. Muy bien. Aquí lo más importante y es lo que está muy asociada con las enfermedades crónicas de etiología inmunológica o de etiología inmunopatológica o inmunodeficiente son las moléculas que producen inflamación. En la actualidad se conocen muchísimas moléculas que son capaces de producir vasodilatación en el área inflamada. Eso va a provocar que las células que los leucocitos, linfocitos, macrófagos, etcétera, se adheren al epitelio de los vasos sanguíneos que ya están vasodilatados y salgan por diapédesis al área inflamatoria
que es producida por muchos factores como interleucina 1, 6, toda la lista que ven ahí, factor de necrosis tumoral. Todas estas citocinas las producen, por ejemplo, neutrófilos y macrófagos, que son células de la inmunidad innata. La histamina y las prostaglandinas de leucotrienos son citocinas que producen las células cebadas del tejido o células basófilas que salen de vasos sanguíneos y que ya en tejido se transforman en células cebadas. Son capaces de liberar estos mediadores y todos en conjunto van a producir un proceso inflamatorio con el fin de agregar al sitio de la inflamación, en caso de las enfermedades infecciosas, una gran cantidad de leucocitos, de macrófagos o de mastocitos, donde tratan de resolver el problema infeccioso con la quimiotaxis, diapedesis, quimiotaxis, fagocitosis y muerte intracelular del microorganismo, y luego ya activarse las citocinas antiinflamatorias como interleucina 10, interleucina 4 y el TGF-beta, factor de crecimiento transformante beta. Estos son antiinflamatorios y el IL-10 también tiene un efecto regenerativo. Y aquí entre los macrófagos hay dos tipos de macrófagos. El M1 que es el que produce muchas citocinas y proinflamatorias, pero el macrófago M2 produce moléculas que van a activar la regeneración tisular. Entonces, todo esto nos va a ayudar a la homeostasis. Entonces, la inflamación como mecanismo de defensa es importante, pero también como mecanismo de daño, como lo vamos a ver. La siguiente, por favor. Bien, hasta aquí lo de en generalidades del sistema inmune, cómo está formado y qué células son las que son más predominantes en diferentes tipos de patologías. Hay las funciones y alteraciones del sistema inmunológico son de defensa, de daño o alteraciones del sistema inmune llamadas inmunodeficiencias. En las alteraciones de defensa, pues ya vimos que son por bacterias, virus. La vigilancia antitumoral es muy importante, que aquí, como mencionó la doctora, el estrés, la depresión pueden inhibir la respuesta de la vigilancia antitumoral y promover la aparición de tumores o por hongos levaduriformes como cándida, etc. Estas mismas citocinas causan el cuadro clínico en enfermedades infecciosas agudas, como la fiebre, como la astenia, o sea, la falta de apetito, la dinamia, que no le dan ganas de hacer muchas cosas, de levantarse, en fin, todas esas citocinas actúan en el cerebro, en el hipotálamo, donde está el centro termorregulador del hipotálamo, y no es la que nos produce la fiebre, o nos producen proteínas de fase aguda del hígado, que son proteínas que son incrementadas durante el proceso inflamatorio, y en las inmunopatologías nos va a servir como marcador de daño por respuesta inflamatoria y por respuesta inmune inflamatoria. Entonces, es muy, muy importante tener en cuenta que estas moléculas de proteínas que provienen del hígado, de fase aguda, que son proteínas que se concentran en plasma, nos van a dar una indicación de que hay una inflamación y qué grado de inflamación está afectando y dañando el tejido, las inmunopatologías. O cuando hay una inmunodeficiencia primaria y hay infecciones crónicas, también nos va a dar una idea de qué tanto la falta de una buena respuesta inmune, que no es afectada en parte el proceso inflamatorio, también nos está dañando. Las inmunopatologías hay 4 tipos. Las alergias, en esta veo nada más asma, que es la única inmunopatología tipo 1 que tiende a la cronicidad, las demás son agudas. La tipo 2, autoinmunidad,
como cáncer, como artritis reumatoide, como el lupus eritematoso sistémico, enfermedades de la colágena, etc. La tipo 3 es la llamada por complejos inmunes o vasculitis, y en esta se producen complejos inmunes que vienen de células dañadas, que ya hay anticuerpos, se forman complejos inmunes pequeños, se depositan en vasos y producen daño. Y la de tipo 4, que se llama daño tardío por la formación de granulomas o hipersensibilidad de tipo tardío, esta se produce cuando hay una persistencia de un agente infeccioso, sobre todo los que afectan a macrófagos, los que tienen a macrófagos como una casa habitacional para protegerse precisamente del sistema inmune, y se forman granulomas que estallan y se forma un tejido dañado, como en el caso de la tuberculosis. Por otro lado, las inmunodeficiencias se dividen en dos, en primarias, que son de nacimiento, y se afecta algún mecanismo del desarrollo del timo, de factores de maduración de células, que no hay, no hay citocinas que estén modulando la maduración de linfocitos B en médula ósea, etc. Y las secundarias, que esas presentan en vida adulta y se pueden presentar a cualquier edad. Muy frecuentemente son asociadas a otras comorbilidades que vamos a ver, que son también enfermedades autoinmunes. La siguiente, por favor. Muy bien. ¿Cuáles son las enfermedades crónicas causadas por inmunopatologías? Las del tipo 1 llamamos que son las alérgicas y se producen por un anticuerpo que se llama IgE, y los alergenos, que en este caso son los antígenos, que van a activar específicamente la activación de linfocitos B para que produzcan, de linfocitos T y B, para que produzcan interleucina 4 y 5, que hacen que se forme el linfocito B, produzca más IgE de lo normal. Esta en circulación se va a pegar a las células o asociarse a células cebadas por el receptor de IgE, y cuando se encuentra por segunda, tercera o cuarta ocasión con el alergeno que produjo esa inmunoglobulina específica, IgE, esta célula cebada se desgranula. Esos gránulos tienen los precursores de histamina, tienen serotonina, se activa la cascada de fosforilación del ácido araquidónico, donde se generan prostaglandinas y leucotrienos, que en sí van a producir la rinitis, el asma, que es la que menciono, que es la de cierta cronicidad, y urticaria, y la que puede producir muerte, que es el choque anafiláctico. Entonces, la liberación principalmente de histamina, serotonina, bradicinina, prostaglandinas y leucotrienos nos van a producir una inflamación crónica en el asma bronquial. El siguiente, por favor. El diagnóstico, bueno, ok. La de tipo 2 es un daño tisular, ya decíamos, en donde se forman anticuerpos IgM e IgG, se activan linfocitos CNK. Los CNK forman parte de la inmunidad natural o adquirida, son células naturales asesinas. Los anticuerpos reconocen componentes ahora de nuestras propias células y de nuestros propios tejidos. Estos anticuerpos IgM e IgG, cuando se unen a la célula portadora del antígeno, como vemos en el caso de un eritrocito, está unido a la célula del eritrocito, estos anticuerpos activan un factor plasmático que se llama sistema complemento, que al activarse produce toda la cascada de activación, la muerte de la célula o la lisis celular, porque realmente produce verdaderos agujeros de las membranas de lípidos que tienen las membranas celulares de nuestro organismo. Y hay lisis de eritrocitos con las enfermedades autoinmunes eritrocitarias, también plaquetas, cuando también
Células como macrófagos tienen receptores para este anticuerpo IgG y sirven como puente para una célula macrófago linfocito NK que también produce citotoxicidad a plaquetas o cualquier célula blanco. Puede ser riñón, puede ser pulmón, puede ser tiroides, puede ser la membrana sinovial de articulaciones, etcétera. Y esta citotoxicidad dependiente de anticuerpos va dañando a nuestros propios tejidos. La siguiente. ¿Cuáles son los antígenos que nos pueden producir las alteraciones de las enfermedades autoinmunes? Pueden ser medicamentos, puede ser estrés, puede ser una inflamación debida a una infección crónica, etcétera, etcétera. Hay muchas formas de que se pierda la tolerancia, se activen células del timo que estaban inactivadas, que podían reconocer a nuestro propio sistema orgánico. Esas salen y esas empiezan a producir la respuesta inmune. Y hay dos tipos de autoinmunidades o de enfermedades autoinmunes ocasionadas por este tipo de inmunopatología tipo 2, las órgano específicas y las sistémicas. Ejemplos de órganos específicas, por ejemplo, el síndrome de Goodpasture. ¿Y por qué lo pongo aquí? Porque afecta pulmón y riñón. Pero cuando empieza a afectar pulmón, hay malestar general, hay fiebre o febrícula, hay astenia, dinamia, y estos primeros signos y síntomas lo presenta una tuberculosis. Entonces, desde ahí puede empezar un diagnóstico no correcto, un diagnóstico presuntivo, pero no confirmatorio. Pero cuando el paciente a los pocos días empieza a presentar hematuria, además de la hemoptisis, o sea, la sangre en el esputo, en la saliva, entonces estamos viendo que hay un daño tanto en la membrana basal de glomérulos como en el pulmón. Y esa asociación de daño de pulmón, de membranas, y que van dañando el tejido pulmonar y los glomérulos en riñón, que van produciendo insuficiencia renal, se llama síndrome de Goodpasture. Y son estos dos órganos. Por eso menciono que al principio pudiera hacer un diagnóstico presuntivo erróneo de una TB o de una cocci o una coccidiomicosis, una histoplasmosis, etcétera. Pero ya cuando hay hematuria y empieza a haber también, aparte de la dinamia, la astenia, hay que ver cómo está afectado el riñón y ya se llega al síndrome de Goodpasture, el diagnóstico definitivo del síndrome de Goodpasture. La anemia hemolítica autoinmune generalmente es dada por el sistema ABO o AB0. Y es cuando hay medicamentos que algunos medicamentos antiinflamatorios, algunos medicamentos que inhiben ciertas actividades enzimáticas en el proceso de digestión intracelular por leucocitos, se asocian o se pegan a la membrana del eritrocito normal, ya sea del tipo A, B o el tipo 0. Y esto cambia la membrana del eritrocito con esa asociación de ese medicamento, y ahora esa membrana con el punto del medicamento, la respuesta inmune que trata de reconocer lo extraño, pues en esta ocasión lo reconoce como extraño. Y entonces aquí no es pérdida de la autotolerancia, sino porque ese medicamento ocasionó que se mimetizara el eritrocito con el medicamento asociado a su membrana, y entonces eso el sistema inmune lo ve como extraño y se forman los autoanticuerpos para producir anemia hemolítica autoinmune. Entonces hay que determinar qué tipo de medicación está teniendo el paciente que está desarrollando esta anemia hemolítica autoinmune, o bien si hay una leucemia, una neoplasia de células de leucocitos, ya sea de linfocitos o de
o de monocitos, fragmentos de estos pueden asociarse también a las membranas del eritrocito y causar anemia por la anemia hemolítica autoinmune ocasionada por estos fragmentos de células dañadas en las leucemias, por ejemplo, y pues hacer que responda con la formación de anticuerpos IgG complemento y se lisan los eritrocitos y ya viene el estado anémico y la concentración de hemoglobina y hay hemoglobinuria, etc. Los isoantígenos o la isoinmune es el antígeno DD o el RH positivo. Y esto se ve porque durante la gestación la mujer heredó los genes no mayúsculos del antígeno D, sino minúsculos, y es RH negativa, de tal forma que si el esposo tiene los dos genes D mayúsculos, es RH positivo, lo hereda el hijo, el RH positivo, y en el nacimiento pasa por durante del cordón umbilical sanguíneo al compartimento materno, y este RH o este antígeno DD, pues ella no lo tuvo durante la época embrionaria, entonces hay células que lo reconocen como extraño y van a formar anticuerpos contra los eritrocitos del producto en un segundo producto, no en el primero, sino hasta en un segundo o tercero. Y desarrolla lo que se llama la enfermedad de eritroblastosis fetal, que gracias a Dios ya se puede controlar. Y una de las más frecuentes en México, y yo creo que ahí con ustedes, es la de diabetes tipo 1, y luego vamos a ver la de diabetes tipo 2, en donde se forman anticuerpos contra las células beta del páncreas y ya no se produce insulina. Entonces, estos pacientes diabéticos tipo 1 son en adolescentes, generalmente niños y adolescentes, y la falta de producción de insulina, pues los lleva a desarrollar la diabetes tipo 1. Y esta sí es una pérdida de la tolerancia para los antígenos o para la insulina, que se pierde la tolerancia y se forman anticuerpos contra las células beta que están produciendo la insulina y se deja de producir insulina. Por otro lado, las sistémicas, esas no afectan a células u órganos muy específicos, sino a muchos tipos de órganos y son producidas por tipo 2, inmunopatología tipo 2, como tipo 3, como ahorita vamos a ver, y las más comunes son el lupus eritematoso sistémico y la artritis reumatoide, de lo cual los autoanticuerpos en lupus empiezan a formarse contra los neutrófilos, los antígenos de membranas de neutrófilos que destruyen a los neutrófilos, se sale el citoplasma, se genera la exposición de DNA y hay anticuerpos anticitoplasma, anti-DNA, que luego van a ser los que van a hacer el diagnóstico. Y la artritis reumatoide pues afecta principalmente las células de la membrana basal de los condrocitos en las articulaciones, que pueden ser proximales en manos o en rodillas, incluso hasta en la columna vertebral, en el sistema óseo. La siguiente, por favor. ¿Cuál es el diagnóstico y el tratamiento de esas enfermedades autoinmunes? Como mencioné, es multifactorial el que se pierda la tolerancia. Puede haber una predisposición genética donde hay una alteración epigenética del DNA y esto hace que el DNA de algunas células pierda la tolerancia y ahora se despierten genes para activar a las células del sistema inmune que están en estado latente o no apoptóticas en timo o en médula ósea y generar células que van a producir una enfermedad autoinmune.
También la regulación inmunológica que se afecta perdiendo la tolerancia por factores como decíamos ahorita, como fármacos, como presencia de antígenos como los tumorales, incluso las emociones, alteraciones neurológicas o psiquiátricas por procesos inflamatorios en el cerebro que también desregulan el sistema inmune y se asocian con enfermedades inflamatorias contra muchos tejidos. Y por último, factores ambientales que pues son de los más comunes, que pueden ser, como decía yo, microorganismos, células neoplásicas, pueden ser la ingesta de agua contaminada, etcétera. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Pues decíamos que las proteínas de fase aguda que produce el hígado durante la inflamación que está destruyendo las células o tejidos en la enfermedad autoinmune, son la proteína C reactiva, medir la velocidad de segmentación globular, medir fibrinógeno, entre otros, que son marcadores de inflamación, ver si hay la presencia en el suero de anticuerpos antinucleares o anticitoplasma, autocitoplasmáticos. Si es en el caso del pénfigo o en alguna otra dermatosis, pues ver por inmunohistoquímica, tomar una pequeña biopsia de piel y por inmunohistoquímica detectar la presencia de anticuerpos con un anticuerpo marcado con un fluoroformo, una sustancia fluorescente, y al verlo por el microscopio de inmunofluorescencia se va a ver la membrana basal del epitelio de la piel dañada. Entonces eso sucede en péfigo u otras dermatosis autoinmunes. Y en las de inmunopatologías de órganos específicas, pues siempre detectar, ya hay muchos kits en el comercio para detectar anticuerpos específicos contra el órgano afectado, como es en la enfermedad de tiroides de Hashimoto, que es una enfermedad de tiroides, y hay anticuerpos antitiroides o anti la hormona tiroidea que puede ser determinada por las técnicas actuales de ELISA. Hay muchos kits para determinar presencia de anticuerpos contra órganos específicos. Claro, el tratamiento obvio es tratar de bajar la inflamación con inmunosupresores, con antiinflamatorios esteroideos, que en la actualidad hay que ser muy, muy cuidadoso con la dosis, el tiempo del manejo con inflamatorios esteroideos, porque estos pueden causar inmunodeficiencias. Es que se aboca más al tratamiento con los AINES o antiinflamatorios no esteroideos, que ya hay actualmente en el comercio una buena cantidad de antiinflamatorios no esteroideos. Y en el caso de la artritis reumatoide, lo que están manejando los médicos ahora son anticuerpos monoclonales, que es un anticuerpo que ya se hace en el laboratorio contra una molécula específica. En este caso, este anticuerpo monoclonal es contra esta citocina, que es muy preponderante, muy importante en la inflamación, en las enfermedades autoinmunes como en la artritis reumatoide. Entonces, bloqueando esta citocina con un anticuerpo monoclonal anti-TNF, también se reduce el proceso inflamatorio, se va reduciendo los signos y síntomas en el paciente junto con los AINES y se va estudiando al paciente y según la respuesta se va modulando el tratamiento. La siguiente, por favor. La de tipo 3 es la hipersensibilidad por depósito de complejos inmunes o tipo 3. Este mecanismo, como lo mencioné anteriormente, en la de tipo 2, cuando se están dañando las células, muchos fragmentos de eritrocitos o fragmentos de células glomerulares
o fragmentos de células epiteliales, o fragmentos de leucocitos. Ya no son células completas, son fragmentos. Y si son lipoproteínas, proteínas, etcétera, en circulación van a encontrar su anticuerpo. Entonces, este anticuerpo forma un complejo inmune que se deposita en el endotelio de pequeños vasos sanguíneos. Es decir, los complejos inmunes grandes, que el antígeno es una proteína de más de 10 aminoácidos, pueden ser eliminados a través del vaso. Pero los de tipo más pequeño, que son de 4 aminoácidos o que son microfragmentos de lipopolisacárido o lipoproteína, etcétera, se va a circulación y en pequeños vasos sanguíneos, este complejo inmune se va depositando en el endotelio. Y como sigue siendo por anticuerpos G y M que activan complemento, pues el complemento genera factores inflamatorios y factores quimiotácticos. Es decir, hace que se agreguen en ese lugar células polimorfonucleares, que además siguen produciendo más citocinas proinflamatorias como IL-1, IL-6, TNF-alfa, etcétera. Entonces, finalmente, ese pequeño vaso sanguíneo se inflama y se llama vasculitis en general. Entonces, esos complejos inmunes pequeños, cuando están en glomérulos, en pulmón, en piel o cerebro, pues producen inflamación, producen a veces pequeñas zonas isquémicas porque la sangre o la corriente circulatoria que va de la figura del lado izquierdo a la figura del lado derecho, ya está taponeada porque se activa también el fibrinógeno y se hace un coágulo de fibrina del sistema de coagulación y ya no deja pasar la sangre. Por lo tanto, en el área posterior a esos pequeños vacilares puede formar microtrombos en cualquier parte de la economía, incluso en corazón. Por eso es muy importante. Y las enfermedades autoinmunes, la mayoría de ellas, las que son sistémicas y algunas órganos específicas, también el daño se produce por esta tipo 3, por complejos inmunes. Entonces el médico tiene que tanto ver la posibilidad de bajar la reacción tipo 2 como el proceso inflamatorio tipo 3, que también puede ser con heparina para destapar esos pequeños vasos y otros antiinflamatorios o esteroideos, y tratar de, a veces, como andan en plasma también, los pequeños complejos, a veces también hacen una diaferesis en donde sacan la sangre, retiran el plasma y le ponen plasma nuevo donado de algún donador sano, se lo regresan al paciente y con eso descartan o quitan complejos inmunes de circulación y bajan un poco el daño por estos complejos y las pequeñas alteraciones de isquemia que pueden producir. La siguiente, por favor. Aquí están algunos ejemplos: fragmentos de microorganismos, de bacterias, hongos o parásitos, de autoantígenos como son el lupus eritematoso, en la AR, artritis reumatoide, en la enfermedad de esclerosis múltiple. Todas estas son enfermedades mixtas, tipo 2 y tipo 3. Algunas aplicaciones de productos biológicos que no son del humano, como por ejemplo los sueros hiperinmunes que se hacen en animales, pero que a veces hay que hacer uso de ellos en casos de enfermedades muy agudas, por ejemplo, en caso de difteria, en caso de una mordedura de víbora, en el caso de una toxina, hay que dar un anticuerpo, un suero hiperinmune para que lleva la antitoxina y bloquee
la acción de la toxina generada por los venenos, por las picaduras de avispas o de abejas, o por las toxinas que puedan producir agentes de microorganismos. Entonces, esos sueros hiperinmunes son de caballo normalmente. Es una proteína extraña, no pertenece al individuo, para la cual yo no tengo información genética de no formar respuesta inmune. Entonces, hago la respuesta inmune a base de anticuerpos, precisamente IgG y IgM, y se forman complejos inmunes, lo que se llama fenómeno de Arch. Entonces, estas son unas petequias que se forman y parecidas a lo que parece aquí en el lupus eritematoso, lo que forma la forma de alas de mariposa, que es clásico en la paciente con lupus eritematoso. Y también decíamos que los antígenos tumorales solubles, cuando hay un tumor ya establecido, ya se genera una neoplasia, al inicio tal vez el sistema inmune, cuando todavía no desarrolla un mecanismo de evasión que vamos a ver, el tumor ya puede actuar sobre esa transformación neoplásica y no dejar que se forme el tumor o la neoplasia maligna. Por lo tanto, se destruyen esas células, esos antígenos tumorales son reconocidos como extraños y de nuevo se forman anticuerpos IgG y forman complejos inmunes. Esta es una paciente con un cáncer de mama que también tuvo complejos inmunes a nivel cerebral y bueno, pues eso obviamente agrava la situación, no solo neoplásica, sino por la inmunopatología tipo 3, esa de complejos inmunes. La siguiente, por favor. De las inmunopatologías, la última, la de tipo 4, que se llama también hipersensibilidad tipo celular o hipersensibilidad celular o tardía, donde se forman granulomas. Y se requiere, como en todas las demás inmunopatologías, una fase de sensibilización para que se forme una respuesta inmune. En este caso, es la única inmunopatología que es por células, no es por anticuerpos como las otras, que también pueden ser de repente mixtas por NK o por NKT. Estas son por linfocitos T y por macrófagos que se generan citocinas como interleucina 2 e interferón gamma, que a su vez este interferón gamma activa macrófagos para tratar de eliminar lo que tiene adentro del macrófago, que en ocasiones de enfermedades infecciosas, como las intracelulares, como son, de nuevo, Mycobacterium tuberculosis, Coccidioides simmitis, Histoplasma capsulatum, y otras, alteraciones inmunológicas que no son por patógenos, se localizan en el macrófago estos microorganismos o partículas, y la respuesta inmune contra ellos genera un granuloma. Por lo tanto, esta activación en la segunda exposición, la siguiente, por favor. Forma granulomas en cualquier tejido. Aquí vemos cómo entonces este linfocito TCD4, cuando el macrófago está presentándoles el antígeno que no ha sido reconocido, generalmente infeccioso, va a activar la formación de macrófagos. Los macrófagos van a tratar de rodearse de más macrófagos. Hay células gigantes en el centro y se van rodeando tanto de fibroblastos, pero también de neutrófilos. Y esto se ve por un corte inmunohistoquímico, cómo se ve el granuloma. Y todas estas celulitas son linfocitos, son neutrófilos, no se alcanza a ver por el tipo de fotografía con el microscopio que no fue de alta resolución, pero son neutrófilos y son linfocitos, además de fibroblastos, que eso se logran ver más o menos.
y eso se llama granuloma. Y esos granulomas, pues lo producen, como les mencioné, Mycobacterium tuberculosis en pulmón, que mientras más grande sea el granuloma, pues es esa área se queda dañada de pulmón, y eso se puede observar en una radiografía, o la coccidioidomicosis, que por allá debe haber mucha coccidioidomicosis porque son zonas áridas. Tuberculosis y coccidioidomicosis son dos de las enfermedades que forman gránulos en pulmón, y disfunción pulmonar, tos, hemoptisis, etcétera. Y pues eso puede ser un diagnóstico casi no presuntivo, claro, hay que confirmarlo de todos modos. La tuberculosis es por bacterias que se inhalan, bacterias completas. La coccidioidomicosis son esporas de hongos que están en tierras áridas. Cuando hay un vientecito, estas esporas andan en el medio ambiente y entran por sistema respiratorio también, pero en forma de esporas, y ya en el pulmón se forma la región de histoplasma, en donde está se forma un granuloma como el que ven ahí. La histoplasmosis es en otras áreas, aquí es en áreas húmedas, como en cavernas donde hay humedad, donde están los animales que habitan ahí, y puede haber guano, es decir, que son las heces de los murciélagos, y en el guano van las esporas del histoplasma capsulatum. Y también cuando se anda ahí entrando a esas cavernas y a esas áreas húmedas, pues se puede inhalar esas esporas del guano donde están presentes, y producirse una histoplasmosis pulmonar. Y las que no son infecciosas, pero son por agentes ambientales, está la histiocytosis, que se provoca por inhalación continua de pedreras, de cemento, de muchos otros productos que se están haciendo en algunas construcciones o etcétera. Y la sarcoidosis en los trabajadores de las minas de carbón. Todos esos también se meten a macrófagos, o más bien los macrófagos los fagocitan, pero no los pueden obviamente degradar, y van formando este granuloma. Y en la piel, el más frecuente son los micetomas. Como aquí vemos en la piel, el micetoma por Nocardia brasiliensis, que en México, o al menos aquí en el norte, es una de las bacterias que producen micetomas, pero también hay por hongos, los eumicetomas, con Madurella micetoma, que por contacto directo con la tierra, con esas esporas de esos hongos, en el caso de Madurella, o de las bacterias, como en el caso de la nocardia, se forman granulomas, pero en la piel. Y eso el diagnóstico, la siguiente, por favor, pues es más fácil, bueno, no tan fácil. Obviamente el cuadro clínico de una enfermedad como las que acabo de describir, pulmonar o también renal, se puede hacer por intradermos reacciones que detecta la respuesta a estos linfocitos TH, T cooperadores, CD4, si están activos, que ya fueron activados previamente por algún agente infeccioso que produce la enfermedad crónica, por tinciones especiales si se pueden tener productos de saliva o biopsias o lo que se pueda tener, como Nielsen, Wright, si hay secreciones, o bien por cultivos, aunque los cultivos en este tipo de enfermedades crónicas pues a veces tardan semanas, y pues no se va a esperar el médico entre todas las enfermedades crónicas pulmonares, por ejemplo,
ver si realmente es tuberculosis o no. Entonces, se empezaron a iniciar técnicas serológicas ya desde hace varios años para diagnóstico de la tuberculosis, pero esas técnicas serológicas no tienen mucha sensibilidad ni especificidad. Por lo tanto, los médicos pues le tienen mucha desconfianza. Y nosotros, en mi laboratorio, desarrollamos una prueba serológica de ELISA, pero solamente que detecta anticuerpos IgM. ¿Y por qué nada más anticuerpos IgM? Porque son los primeros que se producen ante el contacto del agente causal. Y siempre está presente mientras está el agente causal. Cuando se le da tratamiento, puede ser pronóstica. Ese anticuerpo o ese título de anticuerpos IgM va bajando posteriormente, y cuando desaparece el estímulo, desaparece el anticuerpo IgM. Este no tiene memoria inmunológica, no como IgG, IgA, IgE e IgD, esos sí tienen memoria inmunológica. En un segundo contacto ya están presentes. IgM no. IgM, cuando desaparece el contacto o el agente infeccioso, desaparece con el tiempo también los niveles de anticuerpo de IgM. Entonces, esa realmente sí es una prueba diagnóstica y le llamamos prueba Arce-Rosas, junto con uno de mis estudiantes de doctorado, que ahorita ya es maestro también en el departamento, el doctor Rosas Taraco. Desarrollamos esta prueba de ELISA, se le llamó Arce-Rosas, para el diagnóstico y pronóstico de la tuberculosis pulmonar. Y lo que es más importante, tuberculosis latente o asintomática. La mandamos a México, fue patentada por el Instituto Nacional de Protección para la Invención, por el INPI y COFEPRIS. Y esta prueba serológica también ya la estamos implementando para diagnóstico de coccidioidomicosis pulmonar, que tenemos que ver cuál es el antígeno más importante que detecta este anticuerpo IgM. En caso de TB, es una proteína que se llama SAT6, que solamente la produce Mycobacterium tuberculosis. Entonces, si es Mycobacterium tuberculosis, va a haber IgM positiva. En el COXI, todavía no sabemos cuál es la proteína más inmunodominante para que sea utilizada para una prueba de diagnóstico y pronóstico. En eso estamos. Todo aquí en este laboratorio, de mi laboratorio de inmunoinfectología. La siguiente, por favor. Las mixtas, pues bueno, ya vimos las tres y están desarrollo de tumores, presencia de mecanismos antitumorales. En el tumor están disminuidos, son enfermedades crónicas y también están asociadas a inmunodeficiencias secundarias. Los tumores son donde también se pierde la vigilancia antitumoral. También se puede presentar en la inmunosenescencia o envejecimiento y está asociado, como mencioné, a las alteraciones genéticas y a la respuesta inmune alterada. Fíjense que estos tumores tienen mecanismos de evasión en el punto 2. Estos mecanismos de evasión, cuando ya está el tumor presente, la respuesta inmune citotóxica por linfocitos T, NK y NKT y la destrucción celular dependiente de anticuerpos contra antígenos tumorales solubles, contra antígenos tumorales, son los mecanismos que destruirían el tumor. Pero cuando estos antígenos tumorales se hacen solubles, está el tumor presente, pero también manda al torrente circulatorio proteínas solubles del antígeno tumoral o de la célula transformada que ahora es tumoral, se forman complejos inmunes que bloquean a los otros anticuerpos que queden libres para ir contra el tumor, activar complemento y tratar de matar el complemento, tratar de matar el tumor por lisis por complemento. Entonces, formación de complejos por antígenos tumorales solubles es muy importante para que siga permaneciendo el tumor.
Otro mecanismo, el 3, es que en la membrana de muchos antígenos, de muchos tumores, se expresa una molécula en la membrana celular que se llama PD1. Esta molécula PD1 inhibe las funciones de los linfocitos, en general de los linfocitos T, principalmente T, CD4 citotóxicos, porque estos tienen ligando para la molécula PD1, o sea, el PD1L. Entonces, cuando se une el PD1 de la célula tumoral y el linfocito trata de reconocer a los antígenos tumorales, pero también reconoce a la PDL1 por su ligando, esta señal que se produce inactiva el linfocito T y se queda inhibido totalmente. Y entonces el tumor pues está todo dar. Y por si eso no fuera poco, que en el número 4 yo mencioné en la inflamación que los macrófagos de tipo M2 son antiinflamatorios y al ser antiinflamatorios, pues no van a dejar que lleguen células inflamatorias, linfocitos, NK, linfocitos CD4, CD8, NK, NKT, todo lo que puede llegar en el proceso inflamatorio. Y entonces, como son antiinflamatorios, se rodea el tumor con esos macrófagos M2. Por lo tanto, se protege de que no haya inflamación o no haya mucha inflamación y que no se congreguen las células del sistema inmune y las moléculas para rechazar al tumor. Y pues eso es un gran problema que ya se está ahora en oncología tratando de evadir la evasión. Es decir, ya hay anticuerpos monoclonales que se asocian a la molécula de PD1 para que el ligando del linfocito CD4 no se asocie a él y ahora sí pueda tener sus funciones. Entonces, anticuerpos anti-PD1, anticuerpos monoclonales anti-PD1 es una de las terapias que se están utilizando ahorita. Anticuerpos contra M2, los macrófagos M2 que presentan unas moléculas diferentes a las de M1, también se están utilizando para tratar de eliminar cualquier mecanismo de evasión, que la quimioterapia de elección haga su efecto que se requiere. Y también, por último, pues hay veces que la presencia de oncogenes hereditarios, pues se pueden presentar, se pueden activar en cierta etapa de la edad, generalmente la inmunosenescencia, y es cuando aparecen más tumores o durante el cambio hormonal en la adolescencia, sobre todo en la mujer, y hay cambios de las glándulas mamarias y se produce el cáncer de glándula mamaria, y es uno de los problemas muy importantes que tenemos aquí también en México. La siguiente. Por último, las inmunodeficiencias, las primarias o de nacimiento y las secundarias que aparecen después del nacimiento. Las primarias son las deficiencias de timo, donde no hay linfocitos T, defecto de maduración de linfocitos B, por lo tanto no hay anticuerpos, o el defecto de las células de la inmunidad innata, en donde las células pueden estar, pero sus mecanismos no funcionar. Después del nacimiento, las principales inmunodeficiencias secundarias son las asociadas a las enfermedades metabólicas, como es la de diabetes tipo 2, más que tipo 1, tipo 2, asociadas a desnutrición, a infecciones crónicas, a fármacos, quemaduras y a condiciones ambientales. Vemos la siguiente, por favor. Entonces, las primarias, que es la deficiencia de T, la más característica es el síndrome de George, y esa es fácilmente diagnosticable por las fases típicas. Hay hipocalcemia, por lo tanto puede haber también
efectos de esta falta de calcio y malformaciones cardíacas. El diagnóstico es una radiografía de tórax para ver la sombra tímica, una citometría hemática, ver si hay linfocitos, una cuenta de linfocitos CD3, que es el marcador clásico de linfocitos T, por citometría de flujo. El tratamiento, pues, se ha intentado en sujetos, en niños que no tienen, que tienen aplasia tímica, es decir, que están totalmente sin timo, pues trasplante de timo, aunque los resultados no son muy buenos porque pues ya después del nacimiento pues puede haber un rechazo al timo precisamente, o bien por hormonas sintéticas tímicas para que los pocos linfocitos que sigan saliendo de médula ósea puedan ser activados con estas hormonas tímicas y tener algo de linfocitos T en circulación para la defensa. Y la última que hay es terapia génica, en donde toman del médula ósea las células estaminales, no la célula madre hematopoyética, sino la célula estaminal, que es una previa a demaduración, y le introducen en los genes para formar el timo. Y luego esa médula ósea que le sacaban al bebé, se la regresan y ya es la terapia génica para que ahora sí se forme el timo y ya se restaure la inmunidad celular. Hay muy poca evidencia todavía del efecto de pero hay 2, 3 personas ya, incluso de 15 años, que no necesitan ya de ningún antibiótico y nada por los síntomas que hay, las infecciones que hay en las inmunodeficiencias. Y la de anticuerpos de bebé, pues la más importante es la gamma-globulinemia. Y es un defecto de una enzima tirosina que en el cuadro se ve que no deja madurar de la médula ósea al linfocito Pro-B, a pre-B y a un B maduro, inmaduro, luego maduro, para que pueda ser activado por antígenos. Y el diagnóstico de nuevo es citometría hemática. Ahora es cuenta de linfocitos B con el marcador CD19, con el anticuerpo monoclonal anti-CD19 por citometría de flujo, una electroforesis de proteínas en el suero, donde el perfil electroforético, la región de las gamma globulinas está plano, cuantificaciones de cuerpo ELISA, donde vamos a ver escasos anticuerpos, aunque sí es de nacimiento, la IgG va a estar relativamente presente porque es la IgG materna, debe hacerse después de los 6 meses de edad. Y el tratamiento, pues, son antibióticos porque aquí vamos a ver que son enfermedades recurrentes y crónicas, o gamma globulina intravenosa para estar restaurando al paciente con gamma globulinas que no las está formando, que activan los anticuerpos porque no tiene linfocitos B. Y las infecciones, pues, están en muchas partes de la economía, pulmones, bronquios, en membranas nasales, infecciones de ojos, en infecciones de la sangre, etcétera, etcétera. Vemos la siguiente. Bueno, rápidamente, las distintas fagocíticas. La más común es la enfermedad granulomatosa crónica, que es que puede haber neutrófilos para hacer fagocitosis, puede haber fagocitosis, pero no hay estallido respiratorio, no hay capacidad microbicida. Entonces, por lo tanto, no hay muerte intracelular de patógenos y estos pues, van formando un absceso que también se forma como un granuloma, por lo cual le llaman enfermedad granulomatosa crónica. Hay pruebas que tenemos en el laboratorio para determinar todos estos defectos que no los vamos a ver por el tiempo y que es el diagnóstico. Todos estos podemos hacerlos ahí en el departamento, en mi laboratorio de inmunoinfectología, todas las alteraciones de la inmunidad innata del sistema fagocítico. La siguiente, por favor.
Entonces, en la diabetes tipo 2, pues la inmunidad innata está muy, y la adquirida están dañadas, de tal modo que una tuberculosis latente tiene mayor probabilidad de hacerse activa 7 veces, de 10 a 7 veces más que un paciente que no tiene diabetes tipo 2. Pueden presentarse mixtas. En la desnutrición, obviamente, falta la proliferación de las células porque necesitan enzimas y necesitan proteínas para su división celular y su función, obviamente. Y claro, al desnutrición hay otras infecciones crónicas que alteran las funciones de las células del sistema inmune y se producen también inmunopatologías, principalmente 3 y 4, como los granulomas latentes, como tuberculosis, y, y enfermedades virales que son por virus de DNA o retrovirus, como el VIH, el DNA, como hepatitis B y C, que se asocian a cáncer hepático, y el VIH, que es un retrovirus, pero que presenta susceptibilidad por la deficiencia que va teniendo el linfocitos TCD4 por microorganismos patógenos, pero principalmente oportunistas. La siguiente. Bueno, fármacos, ya sabemos para que producen estas inmunodeficiencias, inmunosupresores, agentes quimioterapéuticos, antiinflamatorios esteroideos, quemaduras que dañan la barrera anatómica, ambientales, como decía, pedreras, minas de carbón, contaminantes, contaminación del agua por mercurios y otros elementos tóxicos. El alquitrán, aquí en el norte al este, en el noreste, bueno, casi todo el norte de la República Mexicana, es clásico hacer carne asada con carbón. Va a haber el juego de los Tigres contra los de el América. Ay, la gente se junta a hacer carne, todo el mundo hace carne, pero no saben que el alquitrán que está generando el carbón es un elemento tóxico que se puede ir a pulmones y que puede tener también consecuencias de alteraciones de inmunodeficiencias secundarias. La siguiente, por favor. El tratamiento, pues ya vimos, esto es lo más importante. Vean el cuadro de la izquierda. Cuando vean un paciente con 4 o más otitis media al año, 2 o más sinusitis graves al año, 2 o más meses con antibióticos con poco efecto, 2 o más neumonías en un año, fallas en ganar peso o crecer, infecciones recurrentes, candidiasis cutánea persistente, necesidad de usar antibióticos intravenosos, y infecciones en tejidos profundos o ya sea en pulmones, en hígado, etcétera, y ver una historia familiar. Por lo tanto, pues como vemos, tanto la inmunidad adaptativa y la inmunidad está alterada por todo un sistema o todos unos mecanismos que lo hacen en condiciones de inmunopatologías o de inmunodeficiencias. Y los tratamientos, sobre todo de inmunodeficiencias, por ejemplo, es saber qué tipo de agente infeccioso es para administrar el antibiótico adecuado, gamma globulina para ayudarle al sistema inmune, si no está formando anticuerpos, eliminar el agente causal, utilizar a veces inmunosupresores, pero esto es un poco contradictorio, mejorar más bien antiinflamatorios, mejorar la alimentación, controlar la glucosa sanguínea, mejorar las condiciones ambientales. Siguiente. Ya por último, la pérdida de la tolerancia, que ya la vimos, que vimos en una diapositiva anterior, y que eso es importante porque cada vez las enfermedades cancerígenas se vuelven muy importantes en la población, al menos mexicana, no sé con ustedes. El cáncer es uno de los que más está matando a las personas, el cáncer de mama, el cáncer gástrico, el cáncer de colon,
etcétera. Y por lo que vimos, es por lo que hay que estar al pendientes y determinar si hay estos mecanismos de evasión que están perdiéndose la vigilancia antitumoral. Y bueno, ya por último, la última, por favor. Quiero dejarles un pequeño mensaje. Hay dos grandes días en la vida de una persona. El día en que se nace y el día en que se descubre para qué. Es decir, ¿para qué nacemos? Y ustedes y yo hemos nacido para el cuidado de la salud de las personas, de nuestros pacientes, de nuestros familiares y de todo prójimo. Entonces, están en muy buen lugar. La siguiente que ya le quiero dar las gracias. La siguiente, por su atención. Les mando un saludo desde mi ciudad, Monterrey, donde dicen que no hay agua. Y sí, a veces sí no hay agua, pero aquí sí les enseño el Paseo Santa Lucía que tenemos aquí y nuestro clásico Cerro de la Silla que caracteriza a la ciudad de Monterrey. Pues muchísimas gracias de veras por su atención y disculpen, pero quise ser lo más concreta posible, pero espero que les haya servido de algo. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Alma, por tan importante y relevante información y por cerrar con ese brochecito de oro de sabiduría. Le agradecemos su presencia, le agradecemos su conocimiento y su generosidad al compartir con nosotros todo esto que es muy relevante para nuestras comunidades y el servicio y el cuidado de ellas. Muchas gracias por estar aquí. Tenemos algunas preguntas en el chat, si tiene ahorita la disponibilidad de Sí, revisarlas para ver si las sí. podemos responder. Yo estoy en mi casa, así es que no hay problema. Muchas Todavía estoy de gracias. vacaciones. Muchas Gracias, gracias. doctora. Tenemos una pregunta de Ana Sánchez. ¿Qué número de anemia puede causar leucemia? De las inmunopatologías, ninguna puede asociarse, pero la leucemia es causada por la pérdida de tolerancia de la vigilancia antitumoral, en donde en médula ósea generalmente tiene contexto genético, se producen alteraciones en los linfoblastos y se produce leucemia linfoblástica aguda o crónica o leucemia monocítica aguda o crónica, y ya es desde médula ósea y es por la pérdida de vigilancia antitumoral y es de contexto generalmente asociada a oncogenes de tipo hereditario. Muchas gracias. También Muchas tenemos una pregunta de María Guerra. Si la piel en una persona se cambia de color a más oscura, ¿nos indica una infección en la sangre o directamente para nuestro hígado? Si es amarilla, si es de hígado, no nomás es en la piel, es en la esclerótica del ojo, hace la parte blanca del ojo y se ve amarilla. Eso ya sería por cuestiones hepáticas, infecciones hepáticas o alguna hepatopatía. Pero si es, por lo tanto, no sería de hígado, no es sistémica. Más bien sería o un efecto porque los melanocitos, que son los que forman el pigmento de la piel, se están proliferando. Como hay otros tipos de alteraciones de la piel, en la hiperkeratosis, que los queratinocitos, que la capa más superficial de la piel, también de repente proliferan por algún efecto normalmente externo, pueden ser cremas, pueden ser radiaciones solares, etcétera, puede suceder eso. En esa área más oscura, es por proliferación de estos melanocitos que producen la melanina, que produce el color de la piel. Ok, muy bien. Hay otra Muchas pregunta gracias. también. Muchas gracias. Hay otra pregunta que tiene también María, María Guerra. Dice, ¿una persona que tuvo fiebre reumática en la sangre de pequeña puede volver a padecerlo en edad avanzada? Sí, es la fiebre reumática
como decimos, es una inmunopatología mixta tipo 2 y 3. Dependiendo qué causó la inmunopatología, ya vimos que tiene 3 contextos genéticos, por enfermedades infecciosas o ambientales y, y por cuestiones de nutrición, de defectos enzimáticos, de que en la inmunosenescencia se puede alterar de nuevo estos mecanismos que ya se lograron controlar y volver a producir una artritis reumática, y más que todo ya por la falta de células que forman los condrocitos, de falta de condrocitos y de ácido hialurónico que tienen para que haya flexibilidad en las articulaciones. Empiezan las células ya por viejitas, empiezan a tener dificultad en la síntesis de eso, y la presencia de enzimas provenientes de leucocitos degradan eso, ya los leucocitos también se hacen viejos y puede volver otra vez, no es una afirmación contundente, pero puede aparecer también en la inmunosenescencia. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta de Mariela Torres. ¿Cuál es el tiempo máximo recomendado en el uso de antiinflamatorios esteroides? Híjole, eso depende del tipo de la gravedad de la enfermedad autoinmune. Por ejemplo, en el lupus eritematoso sistémico, empiezan a usarse cuando está en lo que llaman ellos en fase aguda. Se dan en las primeras semanas, máximo 2 semanas, con cortisona, con dexametasona, betametasona, algún derivado de los tratamientos corticoides. Pero luego se tiene que destetar porque las glándulas suprarrenales son las que producen los corticoides. Cuando uno se le da al paciente, esa glándula suprarrenal deja de producirlos y puede haber alteración después. Entonces, cuando se le quita los corticoides, que pueden tener efectos secundarios colaterales con células de los neutrófilos, por ejemplo, estabilizan las membranas de los neutrófilos y no pueden ni fagocitar, ni degradar, ni eliminar bacterias. Entonces, pues puede producir enfermedades infecciosas. Entonces, por eso no es lógico, no es prudente alargar mucho el tratamiento con esteroides. Y segundo, al quitarlos hay que destetarlos, es decir, irlos quitando también por una semana extra, dosis bajas, cada vez bajar la dosis, para darle tiempo a las glándulas suprarrenales de volver a producir sus propios glucocorticoides. Y entonces empezar el tratamiento con AINES, con los antiinflamatorios no esteroideos, y ya con las nuevas terapias que están surgiendo ahora, con anticuerpos monoclonales contra diferentes moléculas inflamatorias que están produciendo daño, o eliminar con plasmaféresis complejos inmunes, o todo eso para poder controlar más las enfermedades autoinmunes. En este caso, las sistémicas, incluso la artritis o las enfermedades órgano-específicas, como el síndrome de Sjögren. El síndrome de Sjögren es una enfermedad autoinmune que se forman anticuerpos contra las parótidas, las glándulas parótidas y salivales. Entonces, no salivamos y tampoco se produce lágrima en normal. Entonces, esos anticuerpos también, al destruir la tiroides, pueden formar complejos inmunes, y ahora estos complejos inmunes pueden depositarse en la piel y formar pequeñas zonas como arañitas que se ven a veces en la piel, que es lo que se llama fenómeno de Artus. Pero pues yo creo que eso es lo más indicado que el reumatólogo sabe manejar. Muchas gracias, doctora. Nos pregunta Idolina Castro si autoriza que se les comparta la presentación en PDF, en archivo PDF, después de que se termine el entrenamiento.
si autoriza usted que se les comparta a las promotoras. Claro, eso lo mencioné al principio, que el hecho de mandarla primero por mi ignorancia, ponerla yo a través de Zoom, sino también para que la tuvieran y la compartieran. Pueden compartirla con mucho gusto, tienen mi autorización y qué mejor que sirva también de conocimientos a personas que no pudieron ahorita estar en la plática. Muchísimas gracias. Hay una preguntita sobre en el caso de una inmunodeficiencia por fármacos puede presentarse pérdida de cabello. Ay, pues sí, hay en inmunodeficiencias generalmente del proceso inflamatorio y de la fagocitosis, del sistema fagocítico, porque las glándulas pilosebáceas, de donde sale el cabello, se vuelven, secretan mucho sebo, que es anormal que se tenga, y entonces viene un fenómeno inflamatorio que destruye esa glándula sebácea y destruye el soporte del pelo. Por lo tanto, si viene cayendo el pelo y viene la alopecia areata o la alopecia por falta de hormonas, que también puede ser eso, los caballeros, los niveles de testosterona a lo mejor no son los adecuados, en las mujeres la falta de estrógenos, un efecto secundario en pacientes, hombres y mujeres que hayan recibido quimioterapia, pueden tener efectos secundarios de pérdida de cabello, de ciertas áreas, etcétera. Una última preguntita para cerrar la plática. En nuestra familia hay cáncer de tiroides genético. ¿Se puede hacer algo para prevenir en futuros miembros de la familia? Y es Idolina Castro. Ahorita los inmunogenetistas o los genetistas, en México está la doctora Clara Godoreski, están buscando precisamente estos oncogenes que se heredan para ciertos tipos de cáncer o de malignidad o de enfermedad autoinmune entonces yo creo que un genetista está viendo en dónde está asociado, en qué gen, en qué cromosoma y qué fracción génica de ese cromosoma está alterado, se puede hacer una terapia génica y con eso tal vez ya hacer que no aparezca la enfermedad en futuras generaciones. Muchísimas gracias por tan relevante información. Tenemos una infinidad de gracias en el chat, doctora, agradeciéndole la presentación y toda la información que les va a beneficiar a ellos en su trabajo en la comunidad. Muchas gracias por su tiempo, gracias por su dedicación y esperamos tenerla próximamente en futuros entrenamientos también. Claro, mira, y un ofrecimiento que les quiero hacer, cuando tengan problema de diagnóstico de tuberculosis latente o activa, o de tratamiento ya pacientes con antifímicos, pueden mandarme el suero, de los pacientes en hielo y yo les hago la prueba Arce Rosas para determinar la presencia de anticuerpos IgM para ver si hay TB latente o no, sobre todo en pacientes diabéticos, es muy importante. O ver si el tratamiento ya en los que tienen tuberculosis activa está siendo efectivo. Con todo gusto lo mandan, le voy a mandar a Sandra la dirección del Departamento de Inmunología donde está ubicado, de la Facultad de Medicina, y con todo gusto les hacemos la determinación. Muchísimas gracias por tanta generosidad. Y aquí les siguen mandando muchos saludos hasta Monterrey, dicen, y muchísimas gracias por tan buena información. No, pues gracias a ustedes. Gracias, que tengan bonito día todos. Mil gracias por conectarse con nosotros. Mil gracias. Bye. Bye. Gracias. Bye. Adiós. Adiós, gracias. Bonito día a todos. Bonito día. Gracias, Doctora. Muy buena información. Muchísimas Los gracias. Los esperamos en nuestros próximos entrenamientos. Por favor, sigan nuestras redes sociales para que se enteren cuál es el que sigue y que se puedan suscribir. Gracias.